Si usted no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar. Soy el pastor de la iglesia Familia de Fe. Si nos están visitando por primera vez, de verdad que gracias por estar con nosotros. Lo vemos como una bendición. Siéntanse en casa y de verdad déjenos saber si hay alguna manera en la que le podamos servir. Allá en casa también les mandamos un saludo. Gracias por estar conectándose con nosotros. Y en esta mañana vamos a continuar estudiando el libro de Génesis. Por ende, les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias en el capítulo 11 del libro de Génesis. La sección nuestra hoy abarca todo el capítulo 10 y los primeros 9 versículos del capítulo 11. Pero voy a enfocarme, por ser tan extensa la sección, enfocarme en esos 9 versículos del capítulo 11 y estaré llevándolos a unos pedacitos del capítulo 10 para entender su rol. Así que Génesis 11, versículos 1 al 9. No importa la versión que tengas, voy a tratar de ir llevando las principales que conozco hacia lo que dicen y sus diferencias. Y yo voy a leer desde la nueva versión de las Américas. Y dice así, capítulo 11. Toda la tierra hablaba la misma lengua o lenguaje o idioma y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron el ladrillo en lugar de piedra y asfalto, en lugar de mezcla. Luego dijeron: vámonos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver esta ciudad y esta torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: son un solo pueblo y todos ellos tienen una misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. El Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de la tierra. Saben, la voluntad de Dios simplemente no se puede detener. No hay intento humano, esfuerzo, planificación humana que pueda detener su voluntad, sus propósitos de bendecir las naciones, de bendecir la creación que Él mismo construyó. Pidámosle al Señor guía para los siguientes minutos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nos has traído hoy sin merecerlo, todo lo que tenemos, todo lo que somos sin merecerlo, y hoy en esta mañana tú tienes un propósito, Señor, para esta sección del texto, para que nos enseñe a cada uno de nosotros, Señor, de manera racional, de manera intelectual, de manera espiritual, de manera emocional. Te pido que nos impactes y hagas tu propósito en nosotros en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pido esto. Amén. Saben, hay muchos propósitos que pueden haber detrás de una sección de la Biblia. Hay varios. Y hoy en esta mañana yo quiero que te enfoques en uno primario. Cuando en la Biblia sale una verdad y expone una verdad sobre la vida, sobre cómo funciona la vida y Dios la está revelando, lo que busca es como
que nosotros no solamente la entendamos, la recibamos, pero también vivamos la vida bajo esa verdad. Eso se llama atestar. Lo que hace un testamento, ¿verdad?, es colocar una verdad de herencia normalmente, y las personas que tienen que hacer, vivir bajo esa verdad del testamento. Atestar tiene eso, presenta una verdad para que nosotros vivamos y acomodemos todas las áreas de vida bajo esa verdad. ¿Tiene sentido? Entonces, la primer verdad es esta: el hecho que Dios tiene propósitos y no hay manera que vamos a decir, las artimañas humanas puedan echar para atrás esos propósitos. Y lo que vemos en el texto es justamente eso. Entonces, hay algo que hemos aprendido hasta el día de hoy en esto de la historia del Génesis. Dios creó al ser humano con un propósito. Creó a cada niño aquí presente. Creó a cada adolescente aquí presente. Creó a cada joven adulto, a cada adulto mayor aquí presente. Los creó, nos creó a su imagen. ¿Para qué? Para vivir para adorarlo, para vivir para reflejarlo, para vivir para servirlo, pero de una manera específica, y es como en dependencia de Él. Ese fue el diseño original. Y lo que sucedió fue que el propósito primario con eso era bendecir la creación completa. ¿Cómo? Llenándola de su imagen por todo lado. Si los seres humanos fueron creados para reflejar su imagen y Él los dispersa por todo lado abundaría su reflejo y su imagen. Y por reflejo nos estamos refiriendo al carácter de Dios. Entonces fuimos creados a su imagen, quiere decir que podemos reflejar su carácter. Y el pecado vino al mundo. Y el pecado entorpeció la capacidad de mostrar fielmente esa imagen, ese carácter. Y entonces, pero ese era el diseño original de Dios. Entonces, 2 veces en los capítulos anteriores ha dicho: vayan, multiplíquense y pueblen la tierra. 2 veces lo ha hecho. Primero a Adán y a Eva. Vayan, multiplíquense y llenen la tierra. Y al llenar la tierra, su imagen por todo lado y todo el mundo aprendiendo sobre el carácter de Dios. Pero ellos decidieron diferente. En capítulo 3 nos dice que ellos se declararon independientes de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Establecer por mí mismo lo que es bueno para mí. Entonces, ¿saben? Ellos desobedecen y pierden la posibilidad de poder generar la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Los hijos tampoco lo hacen, de Adán y Eva. Llega un momento en donde viene el diluvio, y hemos aprendido sobre el diluvio, donde el Señor quita de la faz de la tierra a la humanidad y le da una nueva oportunidad a la humanidad para que ellos puedan, a través de la familia de Noé, puedan reflejar la voluntad de Dios y la imagen de Dios y poblar la tierra. Y les vuelve a decir: multiplíquense, llenen toda la tierra. ¿Ok? Entonces vean capítulo 10. Vámonos para atrás en el capítulo 10. En el capítulo 10 dice en el versículo 1 que 3 eran los hijos de Noé. Y ellos tenían el mandato de multiplicarse y poblar toda la tierra. Habían aprendido, habían sido restaurados, ya tenían claro el propósito de vida de nuevo. Así que le van a poner para poblar de la imagen de Dios toda la tierra. Versículo 1, 10:1 dice: estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet. Versículo 2 dice que los hijos de Jafet, y empieza a describir los nombres de ellos, las genealogías de todos los hijos, nietos, bisnietos. Pero quiero llamar la atención a una parte, capítulo 5. De todos los hijos de Jafet dice: de estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua. O sea, quiere decir que tenían lenguas distintas, lenguajes distintos, ¿verdad? Dice: según sus familias, sus naciones. No era una nación, era un montón. Así fue como terminó sucediendo. Luego describe más adelantito los hijos de Cam en el 6. Empieza a describir cada uno de los descendientes, y en el 11 vuelve a decir algo parecido. Vuelve a describir cómo ellos tenían diferentes lenguas, diferentes lenguajes y diferentes naciones. Luego se va a capítulo
Por ejemplo, en versículo 20 dice, estos son los hijos de Cam, el segundo hijo, según su familia, según sus idiomas, por sus tierras, por sus naciones. Luego el versículo en capítulo 10, en versículo 25 habla de los descendientes de Sem. Y de nuevo en el versículo 31 dice, estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas o idiomas, por sus tierras, sus naciones. Entonces, capítulo 10 lo que está mostrando es que el mandato, la voluntad de Dios se cumplió. Se multiplicaron, se distribuyeron en naciones con lenguajes diferentes todo el mundo. ¿Cierto? O sea, Dios no mandó que tuvieran lenguajes distintos, Dios no mandó necesariamente que se dividieran en naciones, pero eso es lo que sucedió. Se multiplicaron y poblaron la tierra. Eso es capítulo 10. Se dio la voluntad de Dios. Pero suave un momento. En nuestra sección dice que son solo una nación, que tienen un solo idioma y se establecieron en un punto específico. Entonces, ¿qué pasó? Capítulo 10 es lo que terminó sucediendo, la voluntad de Dios. Capítulo 11, 1 al 9, describe algo que pasó antes de que eso se cumpliese. Nuestra sección lo que explica es que se rebelaron a hacer la voluntad de Dios. Dijeron no a Dios, dijeron no, después de que se fueron las generaciones, después de la familia de Noé, decidieron no lo vamos a hacer. Y describe versículo 1 lo que decidieron. Toda la tierra, versículo 11:1, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Versículo 2, según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Todos en un solo lugar, contrario, vayan, multiplíquense y poblen la tierra. ¿Ven la diferencia? Dice el 3, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos, cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedras y asfalto en lugar de mezcla. Ojo el número 4. Y luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre famoso. Y ahora dice la palabra importante, ¿para qué? El propósito con el que hicieron esta torre y esta ciudad. Dice, para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Dios dijo, multiplíquense y poblen la tierra, y ellos dijeron, no. ¿Lo ven? O sea, es una afrenta directa a Dios a decirle no. Hay dos ideas primarias en el texto. La primera es una declaración muy clara a Dios. No vamos a hacer eso. Esta es la humanidad rebelde construyendo su propio reino donde son independientes de Dios. Lo que ha hecho este grupo de descendientes es, nuestros padres nos han dicho que el Señor dijo que nos multiplicáramos. Pues sí, hagámoslo. Pero dijo que nos dispersáramos. No. Esa es la declaración de decir, yo voy a determinar lo que es bueno para nosotros. No tú, Dios. No va a ser tu palabra la que me dirija, Dios. Lo que me va a dirigir es mis pensamientos, mi sabiduría, mi manera de pensar. Va primero lo que yo creo, no tú, Dios. ¿Tiene sentido? Y eso es lo que acatan, eso es lo que los versículos describen. Lo describe primariamente el último versículo cuando dice, para que no seamos dispersados por la superficie de la tierra. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, vamos a construirnos nuestro propio reino, nos vamos a concentrar aquí y nos vamos a establecer aquí. Cuando vemos allí, lo que vemos es un orgullo específico. Este es el orgullo del ser humano. Este es el orgullo de la raza humana ahí presente en ese momento, y es un orgullo que podemos ver inclusive hoy latente. El orgullo humano desea vivir en independencia de Dios. Necesito que los chicos aquí presentes me ayuden a definir algunos términos. Es que nosotros los adultos a veces no entendemos muy bien las palabras. Entonces, necesito que ustedes me den ideas de qué significan algunas palabras en esa frase que está allí.
Entonces, levantando la mano, necesito un voluntario o voluntaria que me diga, ¿qué es orgullo? ¿Qué entienden por orgullo? Y si no pueden definirlo, me pueden dar un ejemplo. Levanten, no sé, algún ayudante. Ok, David, ¿qué es orgullo? Duro. No es, ok, gracias por aclararme eso. No es orgullo, no es el orgullo bueno que nos sentimos feliz por algo que pasó o que hicieron, pero el orgullo, la parte mala, cuando es negativo. La persona orgullosa. Puede ser un ejemplo, puede ser una palabra, un sinónimo. Adelante, Sarita. Excelente. Como centrado en uno mismo, yo primero, los otros después. Ok, ahí hay orgullo. Muy bien. David. Ok, él tiene algo muy precioso y lo desea, lo quiere. Muy bien. Orgullo tiene que ver, sí, pensar en solo lo que yo quiero. Ok. Entonces, tanto el ejemplo que tú estás dando, como el que Sarita está dando, o como el que David dio, habla de un deseo de yo decidir lo que es bueno. De nosotros decidir lo que es bueno. Esa es la base del orgullo. Es la decisión de ponernos a nosotros en control, en gobierno, en decir cómo va a funcionar. De ahí viene el orgullo. Ahora, el orgullo también implica algo, y es decir que Dios no lo hace, lo hacemos nosotros. El orgullo desplaza a Dios. El orgullo pone en autoridad al ser humano. ¿Tiene sentido? Eso es el orgullo. Segunda ayuda que necesito. ¿Qué es independencia? ¿Qué es ser independiente? Adelante, Mati. Ok, independencia es como no voy a depender de los demás, lo voy a hacer yo. ¿Verdad? La libertad de no depender de nadie para hacer las cosas y uno lo hace. ¿Verdad? Buenísimo. Isaac. Ok, los demás no. Buenísimo. Uno se puede valer por uno mismo, dice Isaac, y no depende de otras personas. Independencia. Normal. Sarita. Ajá. Entonces ya es independiente y no depende de los papás para ir al parque. Excelente ejemplo. Gracias por la ayuda. Orgullo, desplazar a Dios, ponerse a uno para determinar lo que es bueno. Es ese deseo de uno ponerse primero sobre Dios para determinar las cosas. Independencia, no se depende de los demás, sino que se hace las cosas solo. Entonces, esa combinación es lo que define la naturaleza de nosotros los seres humanos. Chicos, así es como el pecado nos torna. Nos torna deseosos de independencia, deseosos de establecernos a nosotros mismos para determinar lo que es bueno para nosotros o para los demás. Y ese es el principio que está latente allí. Se pusieron de acuerdo todos los descendientes, toda la humanidad de ese tiempo y dijo, ¿qué hacemos para que no nos disperse el Señor y nos quedemos aquí juntos? Entonces lo que decidieron fue, hagámonos un reino poderoso que Dios no pueda tocar, que Dios no pueda influenciar. Y allí fue exactamente lo que hicieron. Dice que construyeron una torre. ¿Saben? Hicieron ladrillos, vieron que ladrillos era mejor, hechos por sus manos. Estos tipos eran inteligentes, el ser humano es inteligente. Dios le ha dado capacidad racional para resolver sus problemas. En el versículo dice que decidieron no utilizar piedra y asfalto. Nada más piensen por qué.
piedra es algo que ellos no pueden cortar o manipular muy fácilmente. Entonces son pedazos diferentes de distintos tamaños que tienen que, si son muy grandes, los tienen que ¿qué? Transportar. Y dice con asfalto. Eso es una metodología de construcción un toque más complicada. Entonces más bien dijeron, no, hagámoslo más fácil, porque no hagamos ladrillos. Si ellos hacen el ladrillo, los hacen al tamaño, en la cantidad, los pueden hacer en el lugar, ¿verdad? Y simplemente empiezan a construir la mole. Y dice la palabra de Dios que construyeron la torre. Construyeron la torre de Babel. Por solamente torre, esta es la primera construcción identificada en la creación que el ser humano se organiza y levanta. No tenemos fotos de la torre de Babel, esa no es la torre de Babel, pero eso es un artista tratando de poner en gráfico lo que pudo haber hecho. Lo que sabemos, dice allí, es que, número uno, hecha de ladrillos, vean la intención, dice, edifiquemos una ciudad y una torre, no solamente la torre, ¿verdad? Sino también una ciudad alrededor. Hagámonos un reino con fortaleza. De aquí, de esta palabra torre, sale de ahí en adelante la palabra fortaleza, la palabra fuerte. Y empezaron a edificar. Dice después, para que no seamos dispersados. Eso quiere decir que tenían miedo, tenían temor. Entonces su ciudad y su torre era como un lugar de refugio, como un lugar para encontrar su seguridad allí en eso que estaban construyendo, para que no nos dispersen, para que no nos saquen de aquí, para que no se haga esto que Dios quiere, sino más bien lo que nosotros queramos y podamos estar en control. El versículo sigue diciendo, y hagamos un nombre famoso. Entonces ya no solamente era miedo, inseguridad, sino también que querían fama. Querían ser reconocidos por su propio nombre. El nombre de Dios que representaban y que llevaban, la imagen no tan importante, pero el personal, ese sí. Entonces ahí ya nos habla de dos motivaciones. Nos habla de la primera, temor, miedo, inseguridad de que se haga lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Segundo, orgullo. Orgullo, yo quiero que mi nombre sea conocido, que sepan lo poderoso que soy. ¿Saben? Si este es el principio, la humanidad rebelde ahí en el texto, creando un reino independiente de Dios, pareciera que esa humanidad está convencida que lo puede lograr, que es bueno, que lo pueden hacer. De hecho dicen que llegaba hasta el cielo. Dice ahí, ¿verdad? Que llegue hasta los cielos. Estaban muy positivos, ¿verdad? muy convencidos en sus capacidades, que llegamos al cielo, podemos hacer cualquier cosa. Este sentimiento, ese principio es teológico. Eso habla de Dios. ¿Qué dice? Cómo Dios nos ve, el que lo sabe todo y escudriña el corazón de todo, el que es perfecto, el que no juzga mal juzgando. No, el que conoce la verdad de las cosas, revela por medio de la historia cómo somos nosotros. ¿Verdad? No tenemos problema con declararnos independientes de Dios. No tenemos problema con declarar lo que es bueno y no buscar a Dios para hacer eso. No tenemos problema con priorizar hacer grande nuestro propio nombre que priorizar sobre hacer grande solo el nombre de Dios, aunque implique despedazar nuestro nombre personal. El ejemplo que vimos ahora, el video que vimos ahora es algo contrario. Lo que estamos estudiando en esta sección es independencia. Lo que vimos en el video es dependencia. No importar que su nombre sea despedazado, pero si el nombre de Dios queda en alto. Solo para confirmar lo que estoy diciendo. Esto ya lo hemos estudiado. Independencia del hombre. Dios creó al hombre para caminar dependiente. Dios creó a la mujer para que camine y viva dependiente de él. No está diseñado para caminar independiente. Y desde el inicio, en esa conversación allí, vemos cómo la serpiente le dice a Eva y a Adán,
algo que les resonó lindísimo en sus oídos. Y les dijo, y la serpiente le dijo, mujer, ciertamente no vas a morir. Dios te dijo a vos de que morirías si comieras de la fruta. Y él le dice, no vas a morir, porque Dios sabe que el día de que él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que la serpiente le dijo a Eva fue, ¿usted no le gustaría ser como Dios? Es que Dios no quiere que usted sea como Él. Aquí hay algo bueno que Dios no quiere que usted tenga. Entonces, número uno, decidió no depender de Dios para establecer lo que es bueno. Decidió depender de una criatura para depender y para establecer lo que es bueno. Segundo, no le creyó a Dios cuando le dijo que podía depender de Él para todo lo bueno que Él tenía para ella. Más bien le creyó a la criatura que le decía cosas contrarias a lo que Dios hizo. Ahora mira el siguiente versículo. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, o sea, le creyó a la serpiente, le creyó a su propio entendimiento. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Entonces allí Eva decidió la fuente, el medio para poder encontrar información que le permita determinar lo que es bueno en su vida. Esto es justamente lo que estos hombres hicieron. Simplemente la fuente de sabiduría es uno. La fuente de sabiduría somos nosotros para establecer independientemente lo que es bueno para nosotros y todos los nuestros. Ahora me toca tratar de aplicar esto a nuestras vidas. Eso es un principio que sigue funcionando hoy. Es nato nuestro, es parte de nuestra naturaleza. Así somos nosotros. Si usted agarra Costa Rica, si usted agarra Nicaragua, si usted agarra Estados Unidos, si usted agarra Rusia o Ucrania, si usted agarra cualquier nación de la que usted tenga algún tipo de admiración, y cada uno de ellos son reinos declarados independientes de Dios. No hay nación cristiana. No existe nación cristiana. No existe una nación que busque adorar a Dios. Si usted ve las filosofías humanas hoy, número uno, se han declarado independientes para establecer lo que es bueno. Número dos, no están de acuerdo en seguir lo que dice la Biblia. La rechazan completamente. La establecen como algo simplemente no tiene valor, no se puede confiar. El otro día estudiaba en La Nación salió un artículo sobre algo que descubrieron en Egipto. Y entonces descubrieron posibilidades de haber traqueado una ciudad que está mencionada en la Biblia y que no habían tenido otras fuentes para poder encontrar información sobre esa ciudad. Y encontraron indicios en unos sarcófagos sobre esa potencial ciudad. Y entonces describe esta persona, un estudioso, digamos, egipcio, de que el lugar donde tienen más información sobre esa ciudad es en la Biblia, que también tienen información en otros textos egipcios antiguos. Entonces dijo, pero no podemos confiar en nada de lo que diga la Biblia, ¿verdad? Pero podemos confiar en lo que dicen esos indicios egipcios. Es interesante, pero nada de lo que está en la Biblia, digamos, contradice lo que ellos ya habían encontrado, pero primero estaba en la Biblia, de último encontraron sus indicios. La humanidad ha declarado que la Biblia no tiene nada de provecho, no es confiable. Es más, puede que algunos de ustedes piensen hoy, aquí, que la Biblia no es confiable. Puede que algunos de ustedes aquí hoy piensan que unas partes es confiables, pero otras no. Y se vuelve un asunto primario. No tener una posición es tomar una posición. No tener una convicción sobre si le vamos a creer a Dios cuando dice allí que esta fue la fuente de poder darse a conocer para que sepamos su voluntad en la diferencia entre el bien y el mal. Si no establecemos una posición, ya tomamos una posición. Y es una cuestión de independencia. Y es una cuestión para Dios de rebeldía. ¿Sabe? A veces, no sé, vemos, yo cuando estoy tratando a mis hijos y les voy a pedir, no sé, traigo una manzana y traigo una guayaba,
¿verdad? Entonces yo llego y les digo, hey, ¿cuál quieren? ¿Verdad? Y me encanta que puedan tener opciones y que puedan tener entre la manzana y entre la guayaba. A mí me gusta más la guayaba, pueda que ellos tengan la opción de la manzana. Y entonces les doy a ellos la posibilidad de que escojan. Y entonces escoge uno, el otro. Y me plazco en uno o en el otro. Dios no es así. Porque Dios no es como usted y como yo. Dios sí sabe qué es lo bueno. Y Dios sí sabe qué es lo malo. Y usted no es Dios ni yo soy Dios. No funcionamos así. Él es creador, nosotros somos criaturas. Y Dios vio el medio de que sus criaturas necesitaban información y Dios la dio a conocer. Y la dio a conocer no para que la consideren, no para que la obedezcan. Es la rebeldía en nosotros la que no nos gusta la imposición. Es la rebeldía en nosotros la que no nos gusta tener que ser dependientes. Es la rebeldía en nosotros la que prefiere determinar que sabe más que aquel que nos crió. Saben, hoy en esta mañana, esta verdad de que nuestra naturaleza es independiente, es de desear ser independiente, que nuestra naturaleza es desear establecer lo que es bueno, es una verdad que deberíamos de poner arriba sobre nuestras cabezas y vivir en cuidado analizando todas las áreas de nuestras vidas. Cuando vienen las decisiones, cuando vienen las distintas áreas en las que tenemos que tomar decisiones, deberíamos de temer nuestra naturaleza y declararnos más bien todo lo contrario, dependientes de Dios y buscar el consejo de Dios, buscar lo que Dios ha dicho que tenga que ver con esa decisión, buscar la sabiduría que Dios ya ha dado en la Escritura. No me refiero en mí o en otras personas, en la Escritura, para poder determinar que yo no termine declarando o tomando una decisión que es una expresión de independencia de Dios. No sé si ustedes saben, pero hay un principio legal en Costa Rica que nadie se puede declarar desconocedor de la ley costarricense. Usted la quiebra, si hay que pagarla, usted tiene que pagarla. Y no importa si usted la desconocía. Es un principio legal y funciona casi en todos los países, creo yo, digamos, que tienen sistema legalizado. ¿Y cómo es Dios? Si nosotros practicamos algo que quebraba una ley de Él. Es exactamente igual, no aplica la ignorancia, ¿verdad? Por eso queremos conocer la voluntad de Dios, para declararnos dependientes de Él y caminar hacia eso. Mira la segunda sección. En la primera, el ser humano es el actor principal. Vamos a hacernos una gran ciudad. Vamos a hacer un reino para nosotros donde nosotros somos los dioses. Ahora miren la segunda sección. Allí más bien es una declaración de todo lo contrario. Pero el Señor, dice, descendió para ver la ciudad y la torre que había edificado los hijos de los hombres. Este es Moisés escribiendo de una manera figurativa lo que quiere tratar de dar a conocer. Pregunta: ¿Dios tenía que bajar para poder saber lo que estaban haciendo? No. Entonces, está hablando con lenguaje que ustedes y yo entendemos para darse cuenta, para comunicar que le interesa, que estaba involucrado, que él sabía. No hay nada que el hombre pueda hacer que esté desconocido para Dios. Entonces, eso de descender no es algo literal, es algo figurativo para mostrar que estaba involucrado, que sabía, que los asuntos de los hombres Él los conoce, cada uno de ellos, desde cuando empieza a pensarlos hasta cuando lo determina, hasta cuando los ejecuta. No hay nada que se le escape a Dios. Pregunta: si tuvo que descender, ¿qué tan alto había llegado entonces en la torre? ¿Usted no cree? Este es el lenguaje que Moisés tiene muy claramente, lo está expresando. Esto es un toque irónico. Moisés está siendo un poco irónico. Porque si llegó hasta los cielos, Dios tuvo que descender. Entonces no había llegado tan alto. O sea, quiere decir que no era tan divina la obra, tan enorme y poderosa la obra, ¿verdad? Los hombres analizamos nuestros hechos con nuestra capacidad, con nuestras limitancias. Nada más siempre acuérdese eso. Cuando usted esté analizando sus éxitos, recuérdese. Sus éxitos son tan limitados con su capacidad de ver. Pero Dios no tiene problemas visuales.
Dios sabe la dimensión de las cosas, el valor que le damos a las cosas. El Dios sabe quién es Dios en nuestros corazones y qué cosas toman su lugar. Dios lo conoce todo. Y eso es lo que significa ese lenguaje figurativo. Luego dice el 6, y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos tienen una misma lengua. Se está diciendo, mira lo que hicieron, justamente lo contrario de lo que les dije. Les dije multiplíquense y distribúyanse por la tierra, poblen la tierra y son una sola nación. Luego, simplemente lo que Moisés está diciendo es, con esa frase, desobedecieron claramente a Dios y Dios lo entendió muy claramente. La motivación, rebeldía, independencia. Dice, esto es lo que comenzaban a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Eso es una declaración, viene hablando figurativamente, entonces aquí también está hablando figurativamente. No debería de ser el cambiar el lenguaje. No está diciendo Moisés que nosotros podemos hacer todo lo que queramos. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que lo que ve Dios es que el ser humano estaba determinado a hacer sus propósitos, sin importar lo que pueda hacer sobre los de él. Lo que está, en otras palabras, lo que está diciendo es, si Dios es un Dios cuya voluntad es imparable, el ser humano allí en el texto se ha determinado estropearla, golpearla, afectarla, interrumpirla. Y eso es lo que dice, están decididos a interrumpir mi voluntad. Están decididos a tratar, intentar de hacer algo a mis propósitos. Y lo que hace Dios específicamente es hacer una declaración con un acto y los castiga. Dios emite un juicio. ¿Sabe la intención del corazón de estos hombres y mujeres? De esta reino independiente. ¿Sabe a qué apuntan? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Dice el versículo dice para que no seamos dispersados, para que no se haga la voluntad de Dios. Entonces Dios emite juicio y castiga. ¿Y cuál es el castigo? Les confunde el idioma. Si estaban unidos en un lenguaje con una meta y un propósito, les quita la comunicación y ahora ya no pueden hacer ese propósito. Dice el versículo, sigue diciendo, vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Las culturas es algo precioso. Nada más pongan atención. Si aquí hay alguien con cultura nicaragüense, es una cultura preciosa a los ojos de Dios. Si tienen descendencia, digamos, ¿cómo se dice? Antepasados o alguien en su familia con cultura nicaragüense, es una etnicidad preciosa a los ojos de Dios. Si es tica, costarricense, de Tiquicia, ¿verdad? Es rica cultura y etnia a los ojos de Dios. ¿Saben? Mi familia viene de Alemania y la cultura alemana y toda la etnicidad, que hay un montón ahí, digamos, con un montón de cosas, también es preciosa a los ojos de Dios. La etnicidad se genera cuando Dios dispersó a las personas y ellos van a sus distintos contextos y los mismos contextos determinan la etnicidad. Si estaban en un lugar, por ejemplo, súper frío, ¿cómo va a ser la manera de vestirse? O si están en un lugar donde hay 0 frutas, ¿cuál va a ser la dieta? ¿Verdad? Los lugares donde distintamente están puestos los seres humanos determina a través del tiempo la cultura, las tradiciones, su contexto físico determina mucho, digamos, cómo se determina la cultura. Entonces, mi punto, ¿cuál es? Las culturas son preciosas a los ojos de Dios. Nosotros correlacionamos el lenguaje con la cultura, ¿verdad? Nos une los nicaragüenses y costarricenses porque hablamos español, con algunas diferencias. No nos une con los norteamericanos porque no hablamos inglés y ellos no hablan español. Tendremos más diferencias que congruencias.
Entonces el lenguaje también nos encanta tener varios lenguajes, aprender varios. Somos más capaces de tener mejores trabajos si sabemos más lenguajes. Pero no se les olvide algo. El lenguaje vino por la declaración de independencia, por la declaración de rebeldía contra Dios. Y Dios diferenció los lenguajes como castigo para la humanidad. No es que aprender lenguaje sea algo malo. No es que el que tengamos un lenguaje diferente a otros nos haga malos. Pero nada más recuerden, la Biblia clama que fue una manera de Dios para poder lograr su propósito, para declarar: es imparable mi propósito. Yo he decidido bendecir las naciones. Yo he decidido bendecir las naciones. Y ustedes no van a parar, le dice a esa humanidad, no van a parar mi propósito de llevar bendición a las naciones. Yo quiero que ustedes crean las naciones, que formen las naciones. Se han determinado no formarlas, entonces los voy a dispersar. Y les pone el cambio de lenguaje. ¿Tiene sentido? Entonces, sí, Dios logra sus propósitos a veces disciplinando a los que creó. A veces los que creó no le hacemos caso y entonces nos disciplina y nos pone a hacer lo que teníamos que estar haciendo. Lo que hace Dios con esta gente es que les pone los pies sobre la tierra y les dice: ustedes son criaturas y yo soy creador. Y les hace específicamente esa distribución. De aquí salgan reconociendo que en el texto el origen de la diferencia de lenguajes es el juicio de Dios sobre esta gente. ¿Qué sucedió cuando no pudieron hablar más? No se pudieron entender y dice el texto que dejaron de edificar. Versículo 8. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Cuando muestro esta figura, digamos, no dice nada en el texto que bajó un rayo y destruyó la torre. ¿Por qué les digo esto? Por ahí algunas peliculillas ahí que muestran ahí, digamos, un rayo, inclusive el dibujillo que está ahí, muestra que bajó un rayo y destruyó la ciudad, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que cuestionarnos lo que se dice sobre las historias de la Biblia, lo que nos presentan. Queremos ver qué es la información que hay. No, dice que simplemente la dejaron de construir. Saben, somos muy vivos nosotros los seres humanos. Yo he trabajado por un par de décadas en construcción y hoy las edificaciones de nosotros, una como esta, si usted la deja, la abandona y la deja allí, se necesitaría muchísimos años para que se despedace solita sin mantenimiento. Muchísimo. Hemos aprendido en cómo construir edificaciones que se mantengan por muchos años. Pero no en ese tiempo, eran de ladrillo, eran de polvo, eran de tierra con una cierta capacidad cementicia. Entonces, en ese tiempo, todo lo que era adobe, todo lo que eran brillos, usted los deja alrededor de 35 años y empezaban a despolvorearse. Entonces, lo que posiblemente sucedió es de que no necesariamente es como está allí en la imagen. Lo que simplemente fue que tuvieron que abandonarla, tuvieron que dejarla e irse a distintos otros lugares. No pudieron caminar juntos. El reino se despedazó, la ciudad se despedazó. Dice el 9, por eso la ciudad fue llamada Babel. Una palabra parecida que hayan escuchado en la Biblia, que está parecida, una ciudad grandote, Babilonia. Saben, en la Biblia se ha utilizado como la ciudad del pecado, ¿verdad? Con muchos adelantos humanos, donde ¿se acuerdan los jardines flotantes de Babilonia? Toda la sociedad y todos los libros hablan que podía ser lo más bello, ¿verdad? Que una de las maravillas que no tenemos manera de comprender. Pero también la Biblia llama a esa ciudad la ciudad del pecado. Y dice que le llamaron Babel, porque allí el Señor confundió la tierra de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de la tierra. Dios estaba involucrado en los asuntos de esta gente. Dios está involucrado en nuestros asuntos hoy. Dios conoce todo lo que está en nuestros corazones, sabe todas nuestras maquinaciones, sabe todas nuestras excusas para seguir declarando lo que es bueno para nuestras vidas. Sabe
Todas nuestras excusas para declararnos independientes de Él, las conoce. Dios conoce a quien creó. No hay niño o mujer aquí presente, no importa la edad o el contexto. Dios conoce tu situación. La ha conocido desde antes de que existieses. Lo que mañana te va a pasar a vos o a mí, Dios lo conoce. Pero Dios ya reveló, Dios ya dio a conocer el contexto en el cual podemos recibir lo mejor de Él para nosotros. Ponga atención a eso. Dios ya diseñó a ti y a mí para que podamos recibir de parte de Él lo mejor de Él para nosotros. Que vivamos para adorarle, que vivamos para servirle, reflejando su carácter en dependencia de Él. En ese marco podemos ser el papá que Él quiere que nosotros seamos, el esposo o esposa que quiere que seamos, el ciudadano que Él quiere que seamos, el mejor tipo a los ojos de Él, hijo o padre que podamos ser, profesional, cualquier área de tu vida. Lo mejor que Dios tiene para ti o para mí, para que puedas desarrollar esa área, se da en el marco entre te alinees a la verdad de que te diseñó para adorarlo, servirlo, reflejándolo en dependencia de Él. Ese es el diseño de Dios. Entre más nosotros nos distanciemos de esa verdad, entonces vamos por nuestro propio camino y empezamos a recoger lo que sembramos. Hombres y mujeres limitados y limitadas en capacidad y en sabiduría a tomar decisiones en las distintas áreas que simplemente Dios no bendice y Dios no apoya. Ustedes ven el mundo hoy, vean el mundo hoy y ustedes díganme si hay algo bueno de haberse declarado independientes de Dios. Ven la estabilidad mundial hoy, desde el punto de vista de la salud. Vean la estabilidad de la salud hoy en el mundo. Vean la estabilidad militar hoy, digamos, pacífica, de paz en el mundo. Para lo que se está preparando el mundo completo. Ha servido que el mundo completo se declare independiente de Dios y haya construido su propio reino. No le está yendo muy bien. En ningún área del planeta. En Asia se están organizando para generar un frente para poder estar defendidos con respecto a China y con respecto a Rusia. En el Medio Oriente se están organizando también militarmente para poder defenderse contra China y contra Rusia. En Europa se están preparando militarmente, ya están preparados desde hace mucho tiempo para estar listos por si tienen que enfrentarse a Rusia y a China o a Irán o a Corea del Norte. No le va muy bien en la historia. La historia ha demostrado que no le va muy bien al ser humano cuando se organiza su propio reino y lo declara independiente de Dios. ¿Qué le pasó al imperio romano? ¿Qué le pasó al imperio hebreo o israelita? En su tiempo llegó a ser el imperio más poderoso. ¿Y qué le pasó cuando se declaró independiente de Dios? El mismo pueblo de Dios. ¿Qué le pasó a los hunos cuando invadieron y destruyeron el imperio romano? Y ellos mismos se despedazaron también. ¿Qué le pasó a la dinastía china, a la mongola, digamos, que todo lo que es Asia la conquistó? Ya no está ni uno solo. Cuando la humanidad se organiza y forma este reino personal independiente de Dios, es simplemente temporal. La historia lo prueba. Dios no diseñó que nosotros nos organicemos en reino los cristianos. Diseñó que nos organicemos en congregaciones y que vivamos en medio de los reinos humanos declarándoles para qué fueron diseñados, que tengan temor de Dios, que vengan a los pies de Dios, que Dios ha generado un medio para poder vivir para adorarlo, que Dios ha generado un medio para poder vivir para servirlo, que Dios ha generado un medio para pasar de la independencia a la dependencia. Independencia y dependencia. Lastimosamente, la palabra ser dependiente en nuestros tiempos es algo negativo. Hablamos de la codependencia. Y es un término que filosóficamente hablando o técnicamente hablando tiene connotaciones negativas y tiene aspectos, rasgos negativos. Y es cierto, lo tiene.
Pero nosotros, como lo explicaban bien los chicos, desde que estamos niños, dependiendo cómo nos traten nuestros padres, de manera natural o porque nos provocan, empezamos a aprender a que no queremos ser dependientes, que lo que quiero desear es independencia. Carro, decisiones, mandatos, decisiones de mi propia vida. Independencia es el deseo personal. Pero lo que tenemos que entender es que la Biblia no dice que fuimos diseñados para ser independientes. Eso quiere decir que nos vamos a golpear tarde o temprano si esa es nuestra visión. El diseño de Dios es que seamos dependientes de Él. Voy a escoger qué voy a hacer con mi vida. Toma esa decisión. Fuiste diseñado para tomar esa decisión en dependencia de Dios. ¿Voy a pertenecer a una iglesia o no? ¿Voy a vivir mi vida enfocada en lo que diga la palabra de Dios o no? ¿Voy a tomar ese proyecto o aquel otro? ¿Voy a endeudarme? ¿Voy a endeudarme por esa casa o mejor por aquella otra? Es que aquella otra, qué grande, ¿verdad? Pero aquella, muy chiquita. Todas las decisiones que podamos tener, ¿los pongo en ese colegio o los pongo en aquel? ¿Me compro esto o me compro esto otro? Todas las distintas decisiones de la vida, Dios nos diseñó para que las tomemos en dependencia de Él. Los del texto dijeron, no Señor, no vamos a construir las naciones como usted quiere, no vamos a ir y dispersarnos. Entonces, vean lo que hizo Dios. Los dispersó y los puso a crear las naciones. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Dios tenía el propósito de volver posible que las personas se volvieran dependientes de Él de nuevo. Mira lo que dice Mateo. Dice, primero en la primera declaración, en el primer versículo, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos antes de ascender, he aquí que toda autoridad el Padre me ha dado, tanto en el cielo como en la tierra. Esto es como diciendo, me ha dado las credenciales. Yo soy el que manda aquí. Yo soy el que está en poder aquí. Y porque estoy en poder, les puedo dar a ustedes una comisión, mis discípulos. Vayan por toda la tierra, por todas las naciones. Ahí lo que ves es la ejecución de la voluntad de Dios. Si no se hubieran creado las naciones, no se puede ejecutar esto. Esto es miles de años después, donde Dios le dice a la iglesia y nos dice hoy, las naciones viven en independencia de mí. Yo quiero que cada nación pueda tener la posibilidad de que salgan discípulos de mi Hijo Jesucristo para que puedan en el marco de eso poder vivir en dependencia de mí. Y dice dos medios para ser discípulos. Vayan y muéstrenle la fe, el evangelio, preséntenle en el evangelio a todas las naciones. Por naciones no existían países en ese tiempo, entonces esa palabra lo que significa es etnias. Vayan a todos los tipos de personas y díganles todo lo que les he dado a ustedes. Que Cristo fue enviado para morir por sus pecados, para que si ponen su fe en ese sacrificio en la cruz, entonces yo voy a ir y morar para siempre en sus corazones por medio de mi espíritu. Los voy a hacer adoptados mis hijos y vamos a vivir en una relación íntima. Entonces van a poder hacer mi voluntad. Los voy a justificar por ese sacrificio que hice en la cruz y no van a tener que pagar por sus pecados. Y ahora sí van a poder entender la verdad sobre las cosas, seguir mi verdad, volverla autoritativa y ser dependientes de mí. Y eso es lo que pasa por medio del evangelio. Dice también allí, enséñenles todo lo que los he llamado a guardar. Eso es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Nos toca enseñarla y nos toca pedirle a la gente que confíe dependientemente de lo que Dios tiene en la palabra de Dios. Por último, da una promesa. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a estar con ustedes el resto de sus días. La promesa no es vayan, yo me quedo aquí, Dios, y ustedes van allá a hacer lo que yo les dije. La promesa es yo voy con ustedes. Mientras ustedes hacen esto, yo hago posible las cosas y estoy con ustedes. Cuando una persona viene a los pies de Cristo y pone su fe en el sacrificio de Cristo
en la cruz por el perdón de tus pecados o los míos, cuando creemos en eso, entonces nos habilita a hacer algo. Lo que ese versículo dice ahí. Dice que fue algo que Dios determinó. A los que de antemano conoció, dice que determinó, dice que predestinó. Eso quiere decir que fijó que algunos fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso quiere decir que cuando hemos creído en Cristo para salvación, esto que les acabo de explicar, el Evangelio, cuando ponemos nuestra fe en esa verdad y hacemos esa verdad el objeto de nuestra fe, entonces dice que Él viene a morar en nosotros, su Espíritu viene a morar en nosotros. Una vez que está en nosotros, nos empieza a transformar, nos empieza a volver dependientes de Él. Entonces, vamos por allí, domingo tras domingo, nos van presentando la verdad sobre Dios, y mientras cada domingo tras domingo, ya una vez salvos, vamos alineándonos a las verdades de Dios, nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús. Si un domingo les expongo un texto que dice, vayan y perdonen a otros, tal y como yo los he perdonado a ustedes. Si ustedes salen por ahí y deciden comprometidos a empezar a perdonar a los que no han perdonado, una vez que ustedes se alineen a esa verdad, se parecen más a Jesús. Domingo tras domingo, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, en ese proceso, y nos vamos volviendo más como Jesús. Dice, a la imagen de su Hijo. Lo mejor que ustedes pueden y yo reflejar es a Dios. Cristo es Dios. Dios quiere que reflejemos la imagen de su Hijo. En la palabra de Dios tenemos la reflexión, la imagen de su Hijo. Nada detiene la imparable voluntad de Dios. Él quiere bendecir las naciones. Él quiere que las personas puedan vivir en dependencia de Él. Él quiere bendecirnos, no quiere mal, no quiere algo que nos pueda detener de obtener lo que tiene para nosotros. Hermanos, en esta mañana les invito a una vez más reafirmar que el Dios que usted cree es un Dios soberano sobre todo. Es un Dios en control sobre todo. Amén. Muy bien. Oremos. Padre, en esta mañana pongo delante de ti, Señor, dos aspectos que me has enseñado en esta semana después de estudiar este pasaje. Y pienso, Señor, en las distintas maneras en las cuales yo me declaro hoy y me he declarado sabiéndolo o no sabiéndolo, consciente o no, Señor, independiente de ti. Mis actitudes, mis palabras, mis decisiones, Señor, en esta semana o en mi vida completa, Señor, que he podido expresar una rebeldía a ti. Tú que eres perfecto, Señor, sé que estás involucrado en mi vida y sabes, has sentido, has recibido el impacto, Señor, de mi rebeldía cuando esta ha sucedido o la que está presente hoy. Igualmente sé que es igual con cada una de las personas aquí presentes, Señor. Estamos unidos en esto. Aquí no hay nadie mejor que otro. Todos somos pecadores a tus ojos y algunos por gracia hemos recibido el regalo de salvación sin merecerlo. Padre, quisiera pedirte perdón. Que hoy puedas recibir de cualquier persona aquí presente también una petición de perdón si lo tienen a bien hacer mientras oran junto a mí. Padre, perdona nuestra rebeldía. Perdona nuestra falta de fe si la hemos practicado. Perdona, Señor, nuestro orgullo, nuestra decisión de ponernos a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, por favor, si hemos practicado, Padre, el determinar lo que es bueno para nosotros, sin importar lo que tú pienses. Te pido, Señor, que nos muestres a cada uno de nosotros lo que es verdad sobre nuestras acciones, sobre nuestras actitudes, sobre nuestras percepciones.
Señor, si hemos dicho algo sabiendo lo que tú piensas y aún así te hemos contradecido, te pedimos perdón. En esta mañana, Señor, te pido que nos presentes, Señor, la verdad sobre las cosas que no estamos haciendo bien. Al mismo tiempo, Padre, sabemos que al corazón sincero y humilde, Señor, lo perdonas. Y también te pedimos, Señor, nos ayudes a salir de esas áreas de rebeldía o de independencia y que acrecentes, Señor, nuestra percepción de nuestra necesidad de caminar en dependencia de ti. Ayúdanos, Padre, a poner nuestra fe en la Biblia, en conocerla, en estudiarla, en tratar de entenderla. Danos la capacidad de encontrar verdad en ella. Usa esa verdad, Padre, para mostrarnos, informarnos, para confrontarnos, para animarnos, para exhortarnos, para equiparnos, para instruirnos, para prepararnos para la vida, Señor. Tráenos, Señor, a un estado de mayor dependencia de ti. Padre, que nuestros nombres coloquen en nosotros un deseo y una determinación que construirnos un nombre personal no sea más importante que hacer grande el tuyo en nuestras vidas y en las de los demás a nuestro alrededor. Ayuda, Padre, que esta iglesia nunca, Señor, se enfoque en su propio nombre, pero en el tuyo, Señor. Que nuestros matrimonios, Señor, sean conocidos por tu carácter en ellos. Que nuestra relación con nuestros hijos sea conocido no por las cosas que les heredamos, pero por la relación sólida que refleja tu imagen en esas relaciones. Que nuestras profesiones y la práctica de ellas sean reconocidas por nuestra fe, no por sus logros específicos. Haz tu obra en nosotros y enséñanos en esta mañana lo que quieres enseñarnos por medio de lo que hemos hablado. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido esto. Amén. Vamos a cantar un texto más, cantar una canción, un canto más. Esta canción que sigue, y ahorita David nos va a hablar más de ello, pero creo que algo que hemos visto en el texto es de que a veces no vemos como Dios ve, a veces no queremos ver como Dios ve. Es algo natural en nosotros. Entonces, ¿qué tal si le pedimos a Dios que nos ayude a ver como Él ve? ¿Saben? A veces estos no me dejan ver bien cuando están diseñados para que yo vea mejor. Y hay veces que necesitamos que Dios nos ayude a poder ver como Él ve. Entonces vamos a cantar con gozo las verdades que van a estar puestas aquí. Vamos a cantar con alegría, con fe, las verdades que están allí. Que nos escuchen, allá los vecinos, que nos escuchen, que escuchen nuestra fe. Amén. Pongámonos de pie, por favor.